Qué importante que es entender esto, de que en cualquier momento en el que nos reunimos, cada uno de ustedes, por más de que no le toque quizás tocar un instrumento, cantar o compartir una reflexión, cada uno de nosotros podemos edificarnos mutuamente con una palabra que el Señor nos estuvo mostrando en la semana. Si en la semana estuvimos orando por los hermanos y Dios pone una carga especial por alguno en particular, compartirle lo que por ahí sentimos, es algo que podemos aprovechar cada vez que nos reunimos para hacerlo. Y de esa manera ser edificados unos a otros. ¿Sí? Así que queríamos de alguna manera recordar la importancia de poder hacer esto. ¿Sí? Nos tomamos, no sé cuánto fue, 5 o 10 minutos, pero creo que el Señor habló. ¿Sí? Yo creo que el Señor lo hizo. Y eso que hoy Él habló, creo que es algo que está ardiendo y que va a arder aún más. Así que sigamos trabajando en eso que hoy hemos recibido de parte de nuestros hermanos. Bueno, continuando un poco con lo que Juan viene compartiendo, que es esta palabra gracia, yo tenía una idea, quizás la definición más conocida de esta palabra, que es un regalo, que es algo inmerecido. ¿Se escucha bien, Mayra? ¿Se me escucha bien? Un regalo inmerecido, algo que quizás no podríamos obtener por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo, con nuestras fuerzas. Es un regalo importante, grande, ¿sí? Algo que inclusive va a trascender a esta vida terrenal, ¿no? Entonces, gracia también es perdón, ¿sí? Gracia también es salvación. Y me sorprendió el Señor cada vez que Juan se paraba a compartir cómo podíamos entender más cosas acerca de esta palabra, que era algo más profundo todavía, quizá de lo que yo tenía en mi mente, de lo que era esta palabra gracia. Y creo que en este tiempo Dios quiere hacer eso. Si Él pone una carga en tu corazón de algún tema en particular, es para que sigas profundizando, sigas dando vuelta en eso y vas a seguir encontrando riqueza. Y hasta que el Señor te indique que tenés que leer otra cosa, ¿no? Que salir de ese tema. Hagámoslo, seamos sensibles a lo que el Espíritu nos guía. Los invito a buscar en sus celulares, en sus Biblias, el Evangelio de Juan, capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Voy a leer la versión NTV. Así que ahí arranco. El título dice Cristo, la palabra eterna. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana,
sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Bueno, está buenísimo este pasaje, de principio a fin. Queremos resaltar unos versículos, ¿sí? Y que tienen mucho que ver, está relacionado con todo esto que estamos hablando en este tiempo. Y primero es el versículo 14. El versículo 14 de Juan 1. Lo voy a volver a leer en la versión NTV y después les voy a decir qué dicen otras versiones. En la NTV dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hasta ahí. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. En otras versiones, por ejemplo en la Reina Valera dice lleno de gracia y verdad. Lo que en otra versión dice lleno de amor inagotable y fidelidad, acá dice lleno de gracia y verdad. En otra dice plenitud de gracia y verdad. En la Amplificada dice lleno de gracia y verdad, absolutamente libre de engaño. En la PDT dice generoso amor y verdad, que él tiene generoso amor y verdad. En otra versión dice amor entrañable, usa la palabra entrañable, y buscamos qué significa entrañable, es una palabra que uno suele escuchar pero por ahí no busca, o por lo menos nunca había buscado, y significa íntimo, tierno, amoroso, querido, cercano. Todo eso es él, ¿sí? Y mucho más, por supuesto, pero estas palabras son tan... Me gusta mucho leerlo así, ¿no? Como alguien íntimo, tierno, cercano. Bien, entonces podemos ver que hay como acá unos sinónimos, ¿no? Amor inagotable, fidelidad, gracia y verdad, ¿sí? Libre de engaño. Bien. Versículo 16, en la NTV también dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Sí? Una bendición inmerecida tras otra. Y estamos hablando de bendiciones espirituales, ¿no? Las bendiciones son espirituales. En la Amplificada dice: porque de su plenitud, y esta está espectacular, escuchen, porque de su plenitud, la superabundancia de su gracia y verdad, todos hemos recibido gracia sobre gracia, bendición espiritual sobre bendición espiritual, favor sobre favor, don sobre don. Como que no habría nada más que agregar a ese versículo, ¿no? De su plenitud, la superabundancia de su gracia y verdad. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y versículo 17 dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa es en la Reina Valera, por ejemplo. Después en la PDT dice: el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Y en la NTV dice: el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Podemos ver que en algunas versiones usa amor, en otras usa gracia. Pero es lo mismo, podemos ver que la gracia, que ese amor inagotable, que ese amor entrañable, que toda esa esencia vinieron a través de Jesucristo. O sea que podemos entender con claridad que la gracia es Cristo mismo. ¿Sí? Si podemos definir la gracia en una pequeña frase cortita, además de favor, de regalo inmerecido y de todo lo que ya sabemos como definición de gracia, podemos decir que gracia es Cristo mismo. Es la misma persona de Jesucristo que se entregó. O sea, Él es la gracia que vino a entregarse por nosotros. Él es la gracia en nosotros. ¿Sí? Pero
hay algo que nos llamó mucho la atención. En los versículos 10, 11 y 12, dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero, a todos los que creyeron en él y los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios justamente nos da el derecho de poder tomar todo lo que hay en él. El ser hijos de Dios, o sea, ya no somos huérfanos, ¿sí? Somos hijos. Y como hijos podemos tomar de todo lo que hay en él. Tenemos en nuestro interior todo lo que hay en él. Tenemos ese derecho. El gran tema es creer y recibirlo. Muchas veces podemos decir, bueno, pero esto es re básico. Yo soy cristiano de cuna, o voy a la iglesia, o congrego hace un montón de años, y esto es como súper básico. Pero nosotros pensamos en nosotros mismos y muchas veces podemos ser creyentes de cuna incluso y no estar viviendo la vida plena que leemos en la palabra que nosotros podemos vivir. Esa vida llena de plenitud, ¿sí? Que solamente Él nos puede dar. También entendemos de que acá tratamos de sembrar una semilla que quizás es el primer paso, y es el hecho de poder ver algo que quizás no estamos viendo desde lo intelectual, desde la razón. Pero hay un segundo paso que es experimentar eso, que es vivir eso. Es como que yo tenga ahora el conocimiento de lo que es una vida saludable, o de cómo yo debería la teoría de cómo yo debería alimentarme, o de todo esto que se está hablando ahora, que no es una moda, que está hace mucho tiempo, de ¿cómo se dice? El ritmo circadiano, de cuándo se recomienda que sea la última comida y todas esas cosas. La podemos saber, pero quizás cuando la empezamos a probar, a poner en práctica, nos damos cuenta, che, la verdad es que me siento mejor, no me está doliendo más la cabeza, etc. Y con el paso del tiempo vamos viendo quizás el efecto que eso produce en nosotros, y comenzamos a caminar de esa manera, de esa nueva forma de vivir, y lo mismo sucede en lo espiritual. Entonces, oramos para que sea una nueva temporada, de que todo lo que estamos recibiendo desde lo intelectual, desde la razón, cosas que antes no veíamos, que ahora estamos viendo, tengamos la fortaleza para ponerlo en práctica, para poder experimentarlo. Y se me venía este ejemplo, es como que, no sé, Mati me preste unas herramientas que no necesite para trabajar en mi casa, y que de repente después lo llame y le diga, che Mati, gracias de nuevo amigo por lo que me diste, pero no, estoy teniendo un problema, no estoy pudiendo avanzar porque me falta tal cosa. Pero no, yo te di eso, está todo ahí. Bueno, disculpa la molestia, o sea, voy a buscar mejor, gracias, ¿sí? Muchas veces oramos pidiéndole a Dios cosas que Él nos dice que ya nos dio. La palabra leemos y nos dice, ya te di eso. Solo que quizás está faltando que su vida crezca en nosotros, para que los más cercanos lo puedan ver, para que nosotros mismos podamos ver que quizás nuestra reacción hoy no es la misma que un tiempito atrás, que quizás generaba algo, un mal clima, discusiones, etc., ¿no? Y hoy quizás no está sucediendo eso. Entonces, la importancia de que la vida de Cristo crezca para que se vean esos frutos que vienen de su Espíritu en nosotros. Como decía Leito, a veces pedimos esas cosas que ya que están en la vida de Cristo y la vida de Cristo en nosotros. Entonces, se trata de entender lo que hay en Él, ¿no? En el versículo 11 leemos entonces que no lo reconocieron, pero los que sí lo reconocieron les dio el derecho de ser hijos. Y acá
anotamos, si la gracia, la misma vida de Dios, ¿sí?, vino por medio de Cristo y Él está en nosotros, tenemos todo lo que hay en Él. ¿Sí? Y está muy buena en la teoría. Sí, lo sabemos, pero necesitamos verlo, todos necesitamos verlo por medio del Espíritu. Y el Señor nos dice, deja de pedirme paciencia, la paciencia ya está en mí y yo estoy dentro tuyo. Deja de pedirme dominio propio, deja de pedirme paz, porque todo eso ya está en mí y yo estoy en vos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Como decía Leo, que su vida vaya en aumento cada día más. Y lejos está esto de, por favor, de que nos genere culpa o algo por el estilo, porque saber esto, de que hay más profundidad, de que hay más por conocer de Él, no sé, a mí me da como wow, quiero ir más profundo, quiero conocerlo más, quiero ver más de lo que hay en Él, ¿sí? Entonces lo importante es poder reconocerlo, ¿sí? Cuando reconozco lo que hay en Él, puedo saber lo que yo ya tengo. Así como lo que hacíamos hoy, vieron que hoy estuvimos diciéndonos unos a otros lo que vemos de parte de Dios, la gracia que vemos en unos y en otros. Cuando yo puedo reconocer la gracia que hay en otro, puedo ser edificado por esa gracia, como nos enseñaba Juan, ¿no? De la misma manera, cuando puedo ver lo que hay en Dios, puedo saber lo que yo ya aporto y puedo ser edificado por eso también y puedo crecer. Pero necesito reconocer, necesito verlo, y para eso necesito a veces bajar, en cambio, para contemplarlo necesito pasar tiempo, ¿no? Entonces, escuchen esto, cuando reconozco lo que hay en Él, puedo saber lo que ya tengo. Cuando reconozco lo que hay en Él, puedo saber lo que porto. Cuando reconocemos lo que hay en Él, podemos saber qué es lo que ya nos dio, no lo que nos va a dar, lo que ya nos dio. No podemos saber lo que tenemos si no sabemos quién es Él y todo lo que hay en Él. Y para saber lo que hay en Él, para saber lo que Él es, no nos queda otra más que esto. Leer su palabra es lo único que nos muestra quién es Él, todo lo que hay en Él. Y creo que hoy quizás algunos de sus hermanos reconocieron algunas cosas en ustedes, pero estoy seguro de que hay más. Hoy fue un poco cortito el tiempo que tuvimos, pero hay más cosas que Dios depositó en cada uno de nosotros. De la misma manera, cuanto más en Dios, ¿sí? Cuanto más buscamos, más cosas descubrimos. Cuanto más lo miramos, más podemos visualizar su amplitud, su profundidad, su riqueza. Entonces, esto es lo que nosotros quisiéramos que puedan llevarse hoy, ¿sí? Así como reconocimos lo que hay en nuestros hermanos, ¿sí? Para poder identificar la porción de Cristo que hay en cada uno y poder ser edificados por esa gracia, de la misma manera, cuando reconozco y puedo ver lo que hay en Él, ¿sí? Puedo entender lo que hay en mi interior, puedo conocer la vida que me habita y puedo ser edificado, ¿sí? Y aunque hoy parece que esa vida, quizás, ay Señor, sí, en vos está la paz, el gozo, la alegría, pero no me veo así. Bueno, no es que esa vida no esté, que esa vida necesita crecer, es que esa vida necesita ir en aumento, ¿sí? Y lo más grandioso es que tenemos cada minuto de nuestro día para poder disfrutar de esa conexión, porque es 24/7, ¿sí? No es un momento, no es un ratito el domingo, ¿sí? Es todo el tiempo. Hay momentos en los que cuesta más, hay momentos en los que cuesta menos, pero procurar esa conexión con Él, procurar esos tiempos en la semana, en sus días, ¿sí? De leer su palabra, de ir más profundo, y aunque me tenga que quedar un montón de tiempo en el mismo pasaje y no pueda salir de ahí, no importa, porque ahí hay riqueza, porque algo Él me quiere mostrar, porque algo Él me quiere hablar, porque algo Él de su persona me quiere dar a conocer, ¿sí? Entonces cuando conozco quién es Él y lo que hay en Él, puedo saber lo que hay en mi interior y puedo conocerme más a mí mismo. A veces nos cuesta saber para qué vinimos o para qué estamos, cuál es nuestra asignación, cuál es nuestra parte dentro de su propósito eterno.
Y a veces queremos buscar esa asignación fuera de Él. Aunque seamos cristianos, creyentes, vengamos a que nos congreguemos, sin darnos cuenta, buscamos esa asignación fuera de Él, porque vemos nuestras habilidades, nuestros talentos, si tengo tal don, soy para el Señor, esto es y está bien, a veces puede ser para servirlo, pero no busquemos fuera de Él lo que solamente podemos encontrar en Él. Porque primero, antes que una habilidad, un don, son sus cualidades, ¿sí? Que tenemos que poder ver en Él. Amén. Y poder ser llenos de esa plenitud, de esa paz, de ese gozo, de ese dominio propio, de esa paciencia y todo lo que hay en Él para poder cumplir con lo que Él nos encomendó. No es solo para la vida y para tratar con los demás, es para cumplir con lo que Él nos encomendó. Es poder ver lo que hay en Él para saber lo que tengo, poder ver lo que hay en Él para saber lo que porto. ¿Sí? Y ya vamos a ir enseguida cerrando, la idea no es hacerla muy larga. Vamos a leer un último pasaje que está en 2 Corintios 12:9. Un pasaje súper mega conocido, que lo sabemos de memoria. ¿Me querés leer acá? ¿Corintios? Cada vez... Perdón, 2 Corintios 12:9. Lo repetimos ahí. 2 Corintios 12:9. Acá habla Pablo porque él le pedía a Dios que le quite ese aguijón en la carne, como dice él. Y cada vez que él le pedía eso, el Señor le decía: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y entonces termina diciendo Pablo: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Algo que pudimos ver acá es que Pablo era muy consciente de su debilidad. Él era muy consciente de lo que no podía o de lo que le faltaba, ¿sí? Y es necesario que seamos conscientes de aquellas cosas que quizás no podemos. Porque cuando reconocemos, ahí es donde el poder de Dios puede actuar mucho más. Donde la gracia del Señor puede cubrir todo lo que Él es en nosotros, cubre todo, ¿sí? Necesitamos ser conscientes de nuestras debilidades, no esconderlas ni negarlas, para dejar que sea Él en nosotros y no tratar de ser nosotros teniendo el control. Y no tratar de ser nosotros haciendo las cosas. Pero algo muy importante, más allá de reconocer nuestras debilidades, es mirarlo más a Él que a nuestras debilidades. Mirarlo más a Él que a nuestras carencias, mirarlo más a Él que a nuestras faltas. Si enfoquemos nuestra mirada en todo lo que Él sí es y en todo lo que Él sí puede en nosotros y a través de nosotros. Eso es algo que nos parece muy clave en todo esto, ¿sí? Porque la única manera de poder saber cómo su gracia puede actuar a través de nosotros es no solo reconociendo que no podemos, sino mirándolo a Él, ¿sí? Si enfocamos nuestra mirada en todo lo que Él sí es y en todo lo que Él sí puede, ¿sí? Vamos a poder ahí dejar que Él sea a través de nosotros. Y eso que quizás cada uno de ustedes visualiza como un obstáculo, como una debilidad, recuerden la vida de Moisés. Él termina la Biblia diciendo que era el hombre más manso, pero recordamos que cuando él era todavía un príncipe de Egipto, mató a otro egipcio, ¿sí? Entonces hay como un contraste muy marcado. Era tartamudo y de repente después terminó siendo un comunicador de todo el pueblo. Entonces, tranquilamente él podía utilizar eso, lo hizo, pero se podría haber plantado ahí, ¿no? Yo soy tartamudo, señor. ¿No? Y así podemos ver un montón de limitaciones en muchos personajes de la palabra, pero que dejaron que Dios actúe a través de ellos. Sí, así que no debería ser una excusa eso que muchas veces viene a nuestra cabeza, la culpa por determinada situación, sino que es eso lo que Dios quiere utilizar para demostrarnos a nosotros que sí podemos, pero no por nuestra propia fuerza, sino por su poder, ¿sí?
Así que podemos ver también acá claramente en ese ejemplo que no siempre tiene que ver con nuestras habilidades humanas, nuestro servicio a Dios. Claramente, Dios le pidió a Moisés algo que él naturalmente no podía hacer, ¿sí? Pero fue él a través de Moisés. Simplemente tenemos que estar atentos, escuchar lo que él nos está pidiendo y ser obedientes, ¿sí? Y necesitamos de su vida y de su gracia y de todo lo que hay en él para todo lo que hacemos, absolutamente. No podemos hacer nada a nuestra propia fe. O sí podemos, pero no vale la pena. ¿Sí? Vivimos por una asignación específica para ser parte de su propósito eterno. Y si Él nos creó, Él sabe mejor que nadie qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces necesitamos de su gracia y de todo lo que hay en la vida de Dios para trabajar para la maternidad, la paternidad, la crianza, la familia, las relaciones, para todas las áreas de la vida, para todo. Lo podemos hacer y no queremos. Eso es lo que nos tiene que caracterizar como hijos, no querer hacer nada fuera de lo que Él quiera para nosotros, ¿sí? Sin su gracia, sin su fortaleza, no querer hacer nada porque nos damos cuenta de que cuando es Él en nosotros, como enseñaban otra vez los chicos, que me quedó muy marcado, la carga es más liviana, ¿sí? Como enseñaban Mario y Claudio hace unos domingos atrás. Cuando hago lo que Él me pide, como Él me pide, la carga es más ligera. Entonces, simplemente tenemos que a veces bajar los niveles de ansiedad y de movimiento del mundo en que vivimos y escuchar la única voz que nos puede guiar, la única voz que nos da dirección, la única voz que nos dice quiénes somos, para qué vinimos y qué tenemos que hacer. Amén. Tenemos que dejar que esta gracia, que esta vida vaya en aumento, nos absorba por completo y nos capacite para hacer todo aquello que Dios nos pide hacer. Amén.